El frío del juzgado era más intenso que cualquier noche de invierno que Art Jones hubiera pasado en la acera, pero no se inmutó, no tembló. Simplemente permaneció de pie, erguido, aunque encorvado por el tiempo, con la espalda recordando medias la disciplina de las guerras libradas bajo banderas extranjeras, la mirada apagada no por falta de visión, sino por ver demasiado. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto como el zumbido sordo de helicópteros en una jungla desaparecida, y cada tos, cada papeleo, cada murmullo indiferente de los bancos a sus espaldas roía la poca humanidad que aún conservaba como una llama envuelta en manos temblorosas. Su abrigo, una vieja chaqueta de campaña del ejército, gris descolorida por el sol y la tristeza, le colgaba de los hombros como si también se hubiera rendido. La sala 3B no estaba llena, pero tampoco vacía, y todos los rostros parecían mirar a través de él como si fuera un reflejo mal dibujado en un cristal. No era el primer indigente arrestado por vagancia o merodeo, y no sería el último. El defensor público que le habían asignado, joven, nervioso, con la corbata demasiado apretada y ojos que aún no habían visto la oscuridad real, estaba a su lado con la culpa cansada de quien ya conocía el resultado del sistema y se odiaba por fingir que no lo sabía. Al otro lado de la sala, la jueza Elena Vance observaba el expediente, con los labios fruncidos, el mazo intacto, pero siempre a mano. Era conocida por ser fría, calculadora y eficiente. El tipo de juez que citaba el Código Municipal con el tono de las Sagradas Escrituras. Arthur Bernard Jones, leyó, con voz aguda pero sin malicia, todavía. Acusado de allanamiento de propiedad federal y resistencia a la detención. Levantó la vista, fijándose en él. Por un segundo, la sala se ralentizó. Observó las cicatrices en sus nudillos, el tenue pero inconfundible contorno de la insignia militar descolorida en su chaqueta, la postura que ni siquiera la indigencia le había arrebatado. ¿Entiende los cargos?, preguntó. Art no dijo nada. No porque no los entendiera, sino porque, a estas alturas de su vida, comprender no era el problema. Creer sí lo era. Creer en que a alguien en esta sala le importaba. Que cualquier cosa que dijera podía cambiar el resultado. Su silencio removió la incomodidad en el aire. El fiscal, un hombre pálido con una sonrisa permanente, se removió con impaciencia. «Su señoría», dijo, «el señor Jones se ha negado a identificarse durante más de 72 horas. Tiene un largo historial de incumplimiento, múltiples infracciones menores y 0 delitos violentos», intervino el defensor público con la voz ligeramente temblorosa. «Es un veterano de 70 años». Los agentes que lo arrestaron observaron que no portaba nada amenazante. Estaba durmiendo fuera del edificio federal, bajo la placa conmemorativa de guerra. El juez Vance hizo una pausa. «¿Qué guerra?» «Vietnam», respondió el defensor, y luego dudó. «Pero, su señoría, hay algo». Levantó una mano. «Señor Jones», repitió, entrecerrando los ojos. «Hay algo que quiera decir antes de que decida sobre su elegibilidad para la fianza». A Art le dolía la garganta. No por sequedad, por contenerse, por haber guardado durante décadas palabras que nunca había pronunciado porque nadie se lo había preguntado. Abrió la boca, luego la volvió a cerrar. Entonces, finalmente, lentamente, levantó la barbilla. «Luché bajo el mando del teniente coronel Harold Vance», dijo con voz áspera. «Compañía Charlie, Da Nang, 1969. No me reconocería, pero su padre me salvó la vida». El silencio que siguió no fue sepulcral. Resonó como un trueno en la sala del tribunal. La jueza no se movió. Su mazo permaneció intacto, pero su respiración se cortó audiblemente, lo justo para que los dedos de la taquígrafa vacilaran. La cabeza del alguacil giró. Incluso el fiscal parpadeó, atónito. «Repítalo», dijo la jueza, pero su voz era diferente ahora, más baja, insegura, como si algo enterrado hacía mucho tiempo se hubiera agitado bajo su serena exterior. «Harold Vance fue mi oficial al mando», repitió Art. «Cargué su cuerpo herido a 2 clics de la evacuación. Lo vi sangrar y suplicarme que sacara a su hija de Saigón. Dijo que se llamaba Elena. Dijo que estaría esperando en Estados Unidos. Dijo que tenía que prometerlo». Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Y lenta, imposiblemente, la jueza se puso de pie. Nadie en la sala la había visto levantarse antes de dictar sentencia. Nadie se movió. Y entonces, en un momento que luego se repetiría en los noticieros y se susurraría por la ciudad como folclore, la jueza Elena Vance bajó de su estrado. Pasó junto al alguacil, más allá de las mesas de los abogados.
y se encontró cara a cara con Art Jones. Tenía 5 años, susurró. Me dijo que alguien vendría, que alguien lo había salvado. Pensé, que era una historia. A Art se le llenaron los ojos de lágrimas, no por la emoción, sino por la insoportable presión del recuerdo finalmente liberado. Llegué a casa. Él no, pero cumplí la promesa. Por un instante, simplemente se miraron fijamente. La taquígrafa tenía lágrimas en los ojos. El fiscal estaba sentado, indeciso entre protestar o rezar. Tras ellos, las puertas se abrieron con un crujido al entrar alguien tarde. El juez no pareció darse cuenta. «Su señoría», dijo finalmente el defensor público, con la voz ronca, «deberíamos reanudar». Pero el juez no le respondió. En cambio, se giró lentamente, como si despertara de un sueño, y regresó al estrado, sus tacones resonando con fuerza en el silencio aturdido. No se sentó. Miró al otro lado de la sala, con el peso de décadas grabado en su rostro. «Esta audiencia», dijo con voz temblorosa, «se suspende hasta que se complete la investigación sobre el historial de servicio del señor Jones. Con efecto inmediato, queda en libertad bajo fianza». El mazo finalmente tocó madera, pero no fue el sonido lo que sobresaltó a la sala. Fue el sonido de todos, fiscal, secretario, guardia, transeúnte, de pie sin pensar, en un movimiento unificado, mientras Art se giraba para marcharse. Porque en ese instante ya no era solo un vagabundo, un número de cargo, un fantasma olvidado. Era un soldado, y su nombre había resonado a través del tiempo para despertar el honor de una nación que casi lo había dejado morir en silencio. Y cuando cruzó las puertas, no miró atrás, porque por primera vez en 50 años alguien lo había mirado y recordado. En un suspiro ininterrumpido, las puertas del juzgado se cerraron detrás de Art Jones, y el golpe de su pesado roble resonó por el pasillo de mármol como disparos lejanos, del tipo que te hace vibrar las costillas mucho después de que se enfríen los casquillos. La jueza Elena Vance permaneció inmóvil en el estrado hasta que el último espectador salió arrastrando los pies, dejando solo la rancia fluorescencia y el olor a madera pulida para presenciar su repentino colapso en la silla. Con él, corazón latiendo como si la jungla que su padre había descrito hubiera brotado enredaderas debajo de su túnica. Mientras tanto, en el vestíbulo, los buitres de los medios olían el drama. Las cámaras parpadearon para despertar, los micrófonos brotaron como cardos y una reportera novata llamada Maya Chen, con los ojos brillantes con la furia justa de los mal pagados y subestimados, se abrió paso a codazos hasta el frente, diciendo bruscamente, «Señor Jones, es cierto que el juez lo conoce. Personalmente». Y Art, parpadeando ante el repentino resplandor, sintió 50 inviernos de pavimento derretirse bajo el resplandor fundido de los paneles LED. Levantó una mano, más un reflejo que una respuesta, pero los flashes picaron y las preguntas pululaban como avispas. ¿De verdad eres un héroe de guerra abandonado a morir en las calles? ¿Demandarás a la ciudad por arresto ilegal? ¿Qué se siente ser libre? Cada pregunta golpeando contra él tan inútilmente como la lluvia sobre el acero. Entonces el defensor público, Marcus Reed, cuyo nombre estaba bordado en un azul esperanzador en su camisa almidonada, se interpuso entre Art y la tormenta, con la voz entrecortada pero firme. «Mi cliente no responderá nada hasta que se confirmen sus antecedentes». Y empujó al desconcertado veterano hacia un pasillo lateral que olía a café rancio desinfectante. Allí, lejos de las lentes, Art se desplomó contra una pared, con la respiración áspera como el viento a través de las contraventanas rotas. «Chico», dijo con voz áspera, una disculpa en tono grave, «ya no soy tu cliente, ¿verdad?» Marcus se quitó las gafas, se limpió los cristales, que ya estaban impecables, y susurró, «Hasta que se aclare el papeleo, soy cualquier escudo que tengas». Pero al otro lado de la ciudad, un escudo muy distinto se estaba haciendo añicos. En la oficina con paneles de roble del fiscal de distrito Richard Sloane, un teléfono vibró, furioso como una avispa. «Señor, el juez Vance acaba de liberar a la vagabunda Jones». «Sí, esa Jones». «Sí, mencionó a su padre». Y Sloane tensó la mandíbula. Había construido una carrera basándose en métricas, en índices de condenas, en mantener la parte más vulnerable de la ciudad limpia de la vista de los donantes, y un veterano de historias tristes virales amenazó con convertir una pequeña intrusión en un referéndum sobre la negligencia. «Encuéntrame algo», susurró al receptor, con los nudillos blancos sobre un bolígrafo de plata. «Me da igual que sea una cita perdida en el Departamento de Asuntos de Veteranos. Cava». De vuelta en el juzgado, Elena Vance cerró las puertas de la sala con mano temblorosa.
Se hundió en su escritorio de caoba, abrió el cajón inferior, el que nunca visitaba, y sacó una caja de seguridad de metal marcada por el tiempo. El corazón púrpura de su padre estaba dentro, junto a cartas marrones como hojas de tabaco, con matasellos del 70 de abril, Saigón. Dio vuelta a una, leyendo de nuevo el garabato. Jones me llevó, recuérdelo, un golpe la sobresaltó. Su empleado, con la voz tensa. Señoría, los periodistas quieren una declaración. Pero Elena solo susurró. Más tarde, los ojos pegados al nombre que casi había olvidado. Afuera, Art y Marcus salieron al resplandor del atardecer, sus figuras empequeñecidas por la fachada de granito del Palacio de Justicia. El tráfico rugía, las bocinas balaban y en algún lugar el saxofón de un músico callejero. Sangraba blues en el aire. Marcus paró un taxi, generosidad poco común cuando los defensores públicos apenas ganaban lo suficiente para viajar solos. Pero Art negó con la cabeza, señalando hacia el parque al otro lado de la avenida donde los bancos esperaban como ataúdes fríos. Como quieras, suspiró Marcus, garabateando un número en una tarjeta de visita. Llámame si van por ti. Luego corrió de vuelta hacia el edificio, ya engullido por su sombra. Art lo vio irse. Se guardó la tarjeta en el bolsillo y cojeó hacia el parque, cada paso mordiéndole el hueso. Había dormido bajo esa estatua de bronce de la libertad tantas noches que se sentía como en casa, pero ahora el aire sabía diferente. Las miradas lo seguían, los teléfonos se alzaban. Una niña tiró de la manga de su madre, susurrando. «Mamá, ese es el soldado de la tele», y la madre asintió en silencio, como si reconociera un fantasma. Art se sentó, exhaló y, por un instante, el clamor de la ciudad se desvaneció hasta que todo lo que oyó fue el latido del rotor del recuerdo. Da Nang, barro, luz de fósforo que pintaba la noche en una pesadilla. Apretó los ojos, forzando la visión hacia abajo, pero cuando los abrió, Maya Chen estaba allí, la grabadora parpadeando roja, las mejillas sonrojadas por la carrera. «Señor Jones», empezó, con voz más suave, «no estoy aquí para explotar. Mi abuelo fue 100.000. Murió antes de que yo naciera. Por favor, déjeme contar su historia como es debido». Algo en su sinceridad, brotes de nerviosismo, el tartamudeo que disimulaba con aplomo profesional, lo hizo asentir. Se agachó junto al banco, garabateando detalles. Edad, unidad, vida en la calle. Art habló despacio. Las palabras se desplegaban como humo de un viejo fuego. Las filas de veteranos, las pesadillas, las medallas empeñadas por Pan, la forma en que la sociedad aplaude los desfiles pero pisotea a los veteranos dormidos. Las lágrimas bordearon las pestañas de Maya, pero las contuvo con la espalda firme. «Tienen que oír esto», dijo. El crepúsculo se convirtió en noche, los equipos de cámara recogieron sus cosas, pero Maya permaneció allí, prometiendo publicar. Cuando finalmente se fue, Art se quedó mirando el horizonte de la ciudad, sintiéndose extrañamente más ligero, hasta que una mano se posó en su hombro. «Pensé que podía encontrarte», murmuró una voz femenina ronca. La sargento Donna Ale, coordinadora de extensión de BA, estaba de pie con uniforme de faena descolorido bajo la farola del parque, con el portapapeles bajo el codo. «Vi las noticias. Pensé que te vendría bien que te llevara». Sonrió. Art rió entre dientes, el sonido oxidado pero cálido, y la siguió hasta una camioneta destartalada llena de pegatinas en el parachoques. «La libertad no es gratis. Apoya a nuestras tropas», irónico en sus esquinas desconchadas. Mientras conducían hacia el refugio, Donna dijo, «El papeleo llevará semanas, pero presionaré. Mientras tanto, tenemos una cama», y Art asintió, con una gratitud cansada filtrándose a través de los huesos. Sin embargo, una cuadra detrás de ellos, los faros se arrastraban. Un sedán sin marcar, el parabrisas, reflejando farolas como ojos de predadores. Adentro, un investigador de la oficina de Sloane, tamborileando con los dedos en el portátil, sacó un archivo clasificado. Operación Eco Silencioso, estado censurado. La foto de Art, joven, salpicada de sangre, ojos desorbitados, destelló junto a la palabra desertor. Sonrió con suficiencia, marcó a Sloane. «Jefe, ¿me pidió trapos sucios?» No se lo va a creer. La medianoche se abalanzó sobre el refugio como una manta cosida a partes iguales de piedad y desesperación. Las literas metálicas crujieron, ronquidos apagados se alzaron, y Art yacía mirando el yeso agrietado, repasando mentalmente el rostro del juez. Los ojos de su padre en los suyos. Cuando las botas de Donna rozaron el pasillo, se inclinó, susurró. «Llamada telefónica. El juez quiere verte mañana, a primera hora de la mañana». Y se fue. El corazón de Art tamborileaba. Contra las costillas,
pero el agotamiento finalmente lo arrastró hacia abajo. En otro lugar, Elena Vance no podía dormir. Había extendido las cartas de su padre sobre la mesa del comedor, mapas salpicados de coordenadas de cuadrícula, notas a lápiz. Jones me salvó. Encuéntrenlo. El amanecer rozó gris sobre los tejados de la ciudad cuando descubrió un sobrepegado a la puerta de su casa, sin franqueo, solo su nombre. Dentro, una sola polaroid de la brigada de su padre, fecha garabateada 1 de mayo de 1970, y en el reverso, un mensaje en letras mayúsculas. Si cavas, te enterrarás. Su aliento se congeló, dio vuelta a la foto, el rostro más joven de Art rodeado de rojo, y junto a él, un círculo diferente alrededor de un hombre cuya etiqueta con el nombre no pudo leer. El miedo se enroscó en sus entrañas, pero la determinación ardía más fuerte. En el ayuntamiento, Sloane brindó por el amanecer con un expreso, revisando el archivo recién desenterrado que marcaba a Art como un desertor. Buscado para interrogarlo en un escándalo de operaciones encubiertas de décadas de antigüedad, prueba suficiente, pensó, para aplastar la ola de compasión antes de que alcanzara su punto máximo. Envía detectives con una orden de arresto. En el refugio, Donna sacude a Art para despertarlo. «Policías abajo». Sangraba blues en el aire. Marcus paró un taxi, generosidad poco común cuando los defensores públicos apenas ganaban lo suficiente para viajar solos. Pero Art negó con la cabeza, señalando hacia el parque al otro lado de la avenida donde los bancos esperaban como ataúdes fríos. «Como quieras», suspiró Marcus, garabateando un número en una tarjeta de visita. «Llámame si van por ti». Luego corrió de vuelta hacia el edificio, ya engullido por su sombra. Art lo vio irse. Se guardó la tarjeta en el bolsillo y cojeó hacia el parque, cada paso mordiéndole el hueso. Había dormido bajo esa estatua de bronce de la libertad tantas noches que se sentía como en casa, pero ahora el aire sabía diferente. Las miradas lo seguían, los teléfonos se alzaban. Una niña tiró de la manga de su madre, susurrando. «Mamá, ese es el soldado de la tele», y la madre asintió en silencio, como si reconociera un fantasma. Art se sentó, exhaló y, por un instante, el clamor de la ciudad se desvaneció hasta que todo lo que oyó fue el latido del rotor del recuerdo. Da Nang, barro, luz de fósforo que pintaba la noche en una pesadilla. Apretó los ojos, forzando la visión hacia abajo, pero cuando los abrió, Maya Chen estaba allí, la grabadora parpadeando roja, las mejillas sonrojadas por la carrera. «Señor Jones», empezó, con voz más suave, «no estoy aquí para explotar. Mi abuelo fue 100º. Murió antes de que yo naciera. Por favor, déjeme contar su historia como es debido». Algo en su sinceridad, brotes de nerviosismo, el tartamudeo que disimulaba con aplomo profesional, lo hizo asentir. Se agachó junto al banco, garabateando detalles. Edad, unidad, vida en la calle. Art habló despacio. Las palabras se desplegaban como humo de un viejo fuego. Las filas de veteranos, las pesadillas, las medallas empeñadas por Pan, la forma en que la sociedad aplaude los desfiles pero pisotea a los veteranos dormidos. Las lágrimas bordearon las pestañas de Maya, pero las contuvo con la espalda firme. «Tienen que oír esto», dijo. El crepúsculo se convirtió en noche, los equipos de cámara recogieron sus cosas, pero Maya permaneció allí, prometiendo publicar. Cuando finalmente se fue, Art se quedó mirando el horizonte de la ciudad, sintiéndose extrañamente más ligero, hasta que una mano se posó en su hombro. «Pensé que podría encontrarte», murmuró una voz femenina ronca. La sargento Donna Ale, coordinadora de extensión de BA, estaba de pie con uniforme de faena descolorido bajo la farola del parque, con el portapapeles bajo el codo. «Vi las noticias. Pensé que te vendría bien que te llevara». Sonrió. Art rió entre dientes, el sonido oxidado pero cálido, y la siguió hasta una camioneta destartalada llena de pegatinas en el parachoques. «La libertad no es gratis. Apoya a nuestras tropas», irónico en sus esquinas desconchadas. Mientras conducían hacia el refugio, Donna dijo, «El papeleo llevará semanas, pero presionaré. Mientras tanto, tenemos una cama», y Art asintió, con una gratitud cansada filtrándose a través de los huesos. Sin embargo, una cuadra detrás de ellos, los faros se arrastraban. Un sedán sin marcar, el parabrisas, reflejando farolas como ojos de predadores. Adentro, un investigador de la oficina de Sloane, tamborileando con los dedos en el portátil, sacó un archivo clasificado. Operación Eco Silencioso, estado censurado. La foto de Art, joven, salpicada de sangre, ojos desorbitados, destelló junto a la palabra desertor. Sonrió con suficiencia, marcó a Sloane. «Jefe, ¿me pidió trapos sucios?» «No se lo va a creer».
La medianoche se abalanzó sobre el refugio como una manta cosida a partes iguales de piedad y desesperación. Las literas metálicas crujieron, ronquidos apagados se alzaron, y Art yacía mirando el yeso agrietado, repasando mentalmente el rostro del juez, los ojos de su padre en los suyos. Cuando las botas de Donna rozaron el pasillo, se inclinó, susurró: «Llamada telefónica. El juez quiere verte mañana, a primera hora de la mañana». Y se fue. El corazón de Art tamborileaba contra las costillas, pero el agotamiento finalmente lo arrastró hacia abajo. En otro lugar, Elena Vance no podía dormir. Había extendido las cartas de su padre sobre la mesa del comedor, mapas salpicados de coordenadas de cuadrícula, notas a lápiz. «Jones me salvó. Encuéntrenlo». El amanecer rozó gris sobre los tejados de la ciudad cuando descubrió un sobrepegado a la puerta de su casa, sin franqueo, solo su nombre. Dentro, una sola polaroid de la brigada de su padre, fecha garabateada 1 de mayo de 1970, y en el reverso, un mensaje en letras mayúsculas: «Si cavas, te enterrarás». Su aliento se congeló, dio vuelta a la foto, el rostro más joven de Art rodeado de rojo, y junto a él, un círculo diferente alrededor de un hombre cuya etiqueta con el nombre no pudo leer. El miedo se enroscó en sus entrañas, pero la determinación ardía más fuerte. En el ayuntamiento, Sloane brindó por el amanecer con un expreso, revisando el archivo recién desenterrado que marcaba a Art como un desertor. Buscado para interrogarlo en un escándalo de operaciones encubiertas de décadas de antigüedad, prueba suficiente, pensó, para aplastar la ola de compasión antes de que alcanzara su punto máximo. Envía detectives con una orden de arresto. En el refugio, Donna sacude a Art para despertarlo. «Policías abajo». Si sea. Con los ojos abiertos, Art balancea las piernas fuera de la litera, la adrenalina inundando sus articulaciones que no se han movido rápido en años. Mete las placas de identificación en el bolsillo, busca las salidas. Las botas de la policía retumban en la escalera. Donna señala una puerta de mantenimiento. «Callejón», susurra. Art corre, con el corazón golpeando las costillas. Las bombillas desnudas parpadeando en lo alto. Irrumpen el frío amanecer del callejón justo cuando los coches patrullas chirrían en la acera. Las sirenas aúllan. Art corre, con los pulmones viejos ardiendo, los pasos resonando como cuchillas de helicóptero en su cráneo. Dobla una esquina y se detiene el golpe. El callejón sin salida en una valla metálica oxidada con alambre de espina en la parte superior. Detrás de él, los agentes gritan, los seguros hacen clic. Art levanta las manos, pero permanece volteado, con la mirada fija en el amanecer que destella oro sobre el cristal del rascacielos, susurrando: «Otra vez no». Y es entonces cuando un sedán negro se desliza desde la calle de enfrente, con la puerta del copiloto abierta de golpe, y Mayachin se asoma, gritando: «Sube si quieres que la verdad viva». Art duda un instante y se sube al asiento de un salto. La puerta se cierra de golpe al chirriar los neumáticos. Las radios de la policía crepitan. Pero el sedán derrapa, desapareciendo en el tráfico matutino. En el retrovisor, el compañero de Maya, el camarógrafo experto en tecnología Luis, sonríe. «Espero que esté listo para la segunda ronda, señor». Y Maya añade: «Intentan pintarte como un traidor. Tenemos que limpiar tu nombre antes del anochecer», con el motor rugiendo hacia el horizonte. Muy atrás, la jueza Vance se encuentra junto a su ventana, agarrando la Polaroid, observando cómo las luces de patrulla destellan en los tejados, con el miedo acumulándose en su estómago mientras susurra a la habitación vacía: «Papá, ¿qué secretos te siguieron a casa?». Y el capítulo termina con la ciudad equilibrada entre la verdad y la traición, los motores aullando, las mentiras reuniéndose como nubes de tormenta al borde del amanecer. Un pulso implacable. El sedán atravesaba el tráfico matutino como una criatura perseguida, Mayachin encorvada sobre el volante, con los nudillos blancos, la mandíbula apretada, su credencial de prensa ondeando contra el salpicadero mientras Luis trabajaba con su tableta en el asiento trasero. Los dedos volando sobre las teclas mientras Art Jones estaba sentada en el asiento del pasajero, en silencio, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en la ciudad borrosa que sangraba más allá de él. Cristal. Sus pensamientos, una maraña caótica de pasado y presente, de amenazas susurradas y órdenes enterradas, de la forma en que Vance lo había mirado como un fantasma y de la forma en que los policías no habían hecho preguntas antes de sacar las armas. «Le están dando vueltas rápido», murmuró Luis, abriendo las ventanillas, con las pantallas repletas de titulares. «Hombre sin hogar vinculado a operación clasificada» y «Desertor o héroe». «Veterano de la sala del tribunal evade arresto».
Maya maldijo por lo bajo, golpeando el volante mientras una camioneta negra lo seguía de cerca desde 2 carriles atrás. «No van a dejar que esto pase», siseó, desviándose hacia la salida de la calle 12 con los neumáticos chirriando. «Necesitamos un lugar seguro, fuera de la red», dijo Luis. «Sin rastreo telefónico, sin cámaras, el garaje de mi primo en Eastwood está fuera del radar. Llévanos», dijo Art con voz grave y fogosa. «Pero primero, necesito hacer una parada». 30 minutos después se detuvieron junto a un edificio de ladrillo derruido con ventanas tapiadas y un letrero oxidado que decía Riverside VFW Post 88. La puerta se abrió con un crujido, revelando una habitación cavernosa que apestaba a cerveza, polvo y recuerdos. Sillas plegables, una vieja gramola, una bandera desgastada clavada en la pared como una reliquia de una cruzada olvidada. «Pensé que este lugar estaba cerrado», susurró Maya, «solo para los vivos», murmuró Art, entrando, y de entre las sombras emergió un hombre alto con la piel como el carbón y los ojos afilados como cristales rotos. Clarence Bones, Michie, veterano de Vietnam, es francotirador, ahora guardián de fantasmas y chismes. Su cojera más pronunciada, su mirada aún letal. No sonrió al ver a Art, solo asintió una vez, como si algún juramento silencioso se hubiera cumplido al verlo. Luego murmuró: «Siempre traes problemas contigo, Jones», y le dio la espalda, llevándolos más adentro del edificio, donde viejas fotos de guerra se curvaban en las paredes como pergaminos olvidados y el aire olía a óxido y hermandad empapada de sudor. «Necesito acceso», dijo Art, en voz baja pero firme, «a la trastienda y a lo que quede de los archivos de la base Echo». Y Bones se detuvo, se giró lentamente, las palabras como un trueno que partió décadas. «¿En serio?», dijo con voz áspera. «Esa operación fue borrada antes de que Nixon se fuera de la ciudad. Si la respiras mal, alguien muere mientras duerme». Pero Art solo le devolvió la mirada, y Bones, después de un largo y cansado suspiro, bajó de un tirón una pancarta descolorida que ocultaba una puerta de acero. Marcó un código antiguo y los condujo a una habitación en la que ningún civil había entrado desde 1971. La luz fluorescente parpadeó mientras los gabinetes de metal se alzaban como tumbas. Etiquetados con plantillas: OP, viento hueco, OP, cima fantasma, eco silencioso. Maya y Luis permanecieron en silencio, observando cómo Art se movía con el cansancio de quien arrastra una bolsa para cadáveres llena de secretos, hasta que llegó a un cajón y sacó una carpeta gruesa. Su nombre, las esquinas curvadas, la tinta descolorida pero legible. La abrió, y la verdad se derramó como sangre. Informes de misión, fotos, una lista de nombres. 12 hombres, firmados en código para una operación, que oficialmente no existía. Pero una página tenía una X roja sobre su nombre y un sello. «Mía, presunto defecto. Me borraron», susurró Art con la voz ronca. «Me dejaron atrás y luego reescribieron la historia». «Espera», dijo Maya, entrecerrando los ojos al leer la página. «¿Este nombre, Teniente Davis?» «Es el mismo tipo que el padre del juez Vance mencionó en una de sus cartas. Dijo que Davis era una trampa». Bones se acercó más, con los ojos entrecerrados. «Davis era de la CIA. Operaciones profundas. Se salió de la misión y la mitad del equipo murió». Art intentó exponerlo. «Lo siguiente que supimos fue que John se había ido, y la guerra siguió avanzando como un tanque borracho». Y Luis añadió: «Eso significa que el archivo que marca a Art como desertor no solo está mal, es falso». Pero mientras Maya tomaba fotos de los documentos y los escaneaba en su portátil, un sonido rompió el silencio. La puerta principal, abriéndose de golpe. «Están aquí», gruñó Bones, abriendo de golpe una escotilla lateral. «Salgan del sótano, callejón abajo, tomen los túneles». Detrás del muelle de carga. Corrieron Art, Maya, Luis, justo cuando unos pasos resonaron por el pasillo, voces que gritaban: «Abajo, regístrenlo todo». Irrumpieron en el callejón detrás del puesto, con los pulmones ardiendo, el sol de la mañana ahora alto e implacable. «Tenemos que hacerlo público», jadeó Maya. «Transmitimos en vivo la evidencia, ahora, a todas partes». «Nos van a cerrar», advirtió Luis. «Lo bloquearán antes de que terminemos de subirlo». «Entonces haremos que sea imposible ignorarlo», dijo, con el corazón acelerado, sacando su teléfono y comenzando una transmisión en vivo titulada Almodía Truth for Jones. Traición. Del gobierno expuesta. Art miró a la lente, ojos claros, voz firme. «Mi nombre es Arthur Jones. Serví a este país. Me dejaron morir. Y ahora están tratando de enterrarme de nuevo, esta vez con mentiras». La transmisión se incendió. En minutos, era tendencia, retomada por las salas de redacción,
compartida por grupos de veteranos, inundando los feeds como una avalancha digital. Mientras tanto, en sus aposentos, la jueza Vance miraba fijamente la creciente explosión de cobertura, con el corazón latiendo con fuerza mientras abría la última página del diario de su padre, una línea subrayada 2 veces. Jones lo sabía. Vio a Davis disparar a los nuestros. Y lo culparon por sobrevivir. La furia y la resolución le inundaron el pecho, y cogió el teléfono. «Soy la jueza Elena Vance. Quiero que se presente una audiencia federal de inmediato. Y que se cite a todos los malditos nombres de la operación Eco Silencioso». Pero en el ayuntamiento, la oficina de Sloane ya estaba en llamas, en sentido figurado y casi literal. Mientras los agentes la allanaban bajo la autoridad del denunciante, las imágenes de Maya se reproducían en su escritorio mientras 2 agentes le esposaban las muñecas. «Enterraste la verdad», dijo uno con frialdad, «y vas a responder por ella». Y al otro lado de la ciudad, mientras el sol se ponía y el tráfico gritaba. Por las calles, una tranquila paz se instaló en el refugio Riverside mientras Art estaba de pie junto a un tablón de anuncios donde se habían colgado nuevos recortes. «Veterano héroe absuelto. Juez ordena una investigación federal sobre un crimen de guerra olvidado. Vínculo de la CIA con el encubrimiento de Vietnam confirmado». Donna Ales se acercó, con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia. «Te dije que eventualmente vendrían arrastrándose. No gateando», dijo Art, con la mirada. Cansada pero viva, de pie y saludando. Pero justo cuando se giraba, un hombre con abrigo oscuro lo observaba desde un banco cercano, con una cicatriz en la sien, un bastón a su lado y una foto del antiguo escuadrón en la mano. La dobló, la tiró a la papelera y susurró a un teléfono prepago. «Jones aún respira. Es hora de terminarlo», antes de desaparecer entre la multitud. Y el capítulo termina con Maya caminando junto a Art hacia el juzgado, documentos en mano, sabiendo que aunque la batalla estaba cambiando, la guerra por la verdad apenas había comenzado, y alguien aún estaba jugando un juego más profundo en las sombras, la verdad que contraatacó. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras Maya, Luis y Art avanzaban a toda velocidad por la autopista, los neumáticos cortando ríos en el asfalto, las luces de la ciudad se difuminaban en moretones en el vidrio, y detrás de ellos, la verdad que llevaban chispeaba como dinamita dentro de una caja de herramientas oxidada. Imágenes, documentos, hechos empapados de sangre que habían sobrevivido a guerras y encubrimientos, y ahora amenazaban con detonar dentro del mismo núcleo del silencio del gobierno. En el asiento trasero, Art permanecía quieto. Su cuerpo temblaba no de miedo, sino de reconocimiento, el tipo de miedo que se filtra en tus huesos cuando el pasado alcanza a tu presente y sabes que el ajuste de cuentas ya no es opcional. «Está aquí. Intentarán cambiarlo», murmuró, con la mirada fija en la lluvia. «Desacreditarme, llamarlo desinformación, decir que estoy loco o que miento, o ambas cosas». Pero Maya negó con la cabeza, con la voz firme y convencida. «Tenemos marcas de tiempo, memorandos firmados, grabaciones de voz, múltiples supervivientes. Esto no son rumores, es historia». Y Luis añadió, «Mi granja de servidores acaba de clonar el disco. Tenemos copias de seguridad en 6 países y seguimos sumando». Pero justo cuando la esperanza afloraba, una camioneta negra se desvió hacia su carril, con las luces cegando, el motor rugiendo con intención, y Art apenas tuvo tiempo de gritar, «¡Prepárense!», antes de que el impacto desviara su sedán, haciéndoles derrapar hacia la mediana con una fuerza estremecedora, con los airbags detonando como granadas blancas, el metal chirriando, los cristales lloviendo. Siguió el silencio, roto por el tic-tac del motor y el gemido de Maya mientras buscaba a tientas su teléfono, con la sangre filtrándole por la sien. «¿Luis? Art?» Ella jadeó, tosiendo, buscando entre los escombros. Luis se removió en el asiento trasero, aturdido pero vivo, agarrando su computadora portátil como un salvavidas, pero Art ya no estaba. La puerta de pasajeros se abrió de golpe, su cinturón de seguridad se cortó, las huellas se desvanecieron en la lluvia. Los faros reaparecieron en el borde del accidente. 3 hombres con equipo táctico salieron, sin placas, sin palabras, solo intenciones, y Maya siseó. «Váyanse. Ahora». Arrastrando a Luis hacia el terraplén mientras los hombres abrían fuego, las balas royendo metal, las chispas volando. Pero una bocina distante gritó y un autobús urbano se estrelló contra el caos, dispersándolos el tiempo suficiente para que Maya y Luis desaparecieran en la oscuridad. 2 horas después, en el sótano de una iglesia dirigido por un pastor que le debía la vida a Art por un bar en Hue, el trío herido se reagrupó, Art agarrándose las costillas, con la respiración entrecortada, pero los ojos aún ardiendo con fuego. «Seguimos adelante», dijo. «No más escondites,
No más esperas. Vienen por mí, vienen por todos nosotros. Y con eso, Maya abrió una transmisión en vivo. La verdad cruda, sin pulir, en vivo desde un santuario iluminado con fluorescentes. Con la voz temblorosa mientras le contaba al mundo lo que se había hecho en su nombre y cubierto por su silencio, las imágenes de la antigua unidad de ART rodaron, órdenes de operaciones encubiertas, memorandos. De la CIA, la cinta de confesión de Harold Vance, y el mundo comenzó a agitarse. Los teléfonos se encendieron, los veteranos se manifestaron, los presentadores de noticias tartamudearon, los políticos negaron mientras solicitaban consejo en silencio. En un ático con vista al Capitolio, el senador Ray Thompson, condecorado, aspirante a la presidencia, ex asesor de la base hecho, observó la transmisión en silencio, una sola línea frunciéndose más profundamente en su frente antes de levantar el teléfono y decir: «Si ese viejo bastardo no muere en silencio, hazlo desordenado». Y así el reloj comenzó a correr para un segundo golpe más letal. De vuelta en la ciudad, el juez Vance preparó una moción sellada, una audiencia de emergencia para limpiar el historial de ART y emitir citaciones contra todos los nombres vivos vinculados a Silent Hecho. Sabiendo muy bien lo que le costaría su carrera, su seguridad, tal vez su vida, mi padre murió cargando con este peso, susurró. No moriré, cargando con la mentira, y firmó su nombre con tinta que temblaba ligeramente. En ese momento, un golpe resonó en la puerta de la iglesia y todos se congelaron, pero no era un sicario ni un trajeado. Era Pritch, con ojos feroces bajo una capucha empapada, sosteniendo una cinta de casete y susurrando. Lo encontré, el audio original. Davis ordenó el golpe. Está todo aquí. Y cuando la grabadora se puso en movimiento, las manos de Art se cerraron en puños porque la voz que se derramó a través de la estática no era solo de Davis, era de Thompson, dando órdenes directas de borrar a los supervivientes. Ese es el disparo mortal, susurró Maya, y Art simplemente dijo: entonces disparémoslo. El capítulo termina con una fila de vehículos blindados que avanzan al amparo de la noche, con insignias negras en sus capós y un susurro final por la radio. Se confirma que Jones está vivo, las órdenes permanecen. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, una niña se conecta al arroyo. Reconoce un rostro en la vieja foto del escuadrón fijada en la pantalla y le envía un mensaje de texto a su madre. ¿No estaba el abuelo en esa unidad? La verdad ya no está enterrada, sino que desperta y saca a la luz todos los secretos. La lluvia había parado, pero la ciudad aún contenía la respiración, como si el aire supiera que algo venía, algo más grande que los titulares o los apretones de manos, algo que zumbaba en las farolas y presionaba contra el cristal del juzgado como una tormenta creciente. Dentro de la Cámara del Tribunal Federal, el público vibraba con una tensión que ningún mazo podía silenciar. Y sentado en la silla de los testigos, Arthur Bernard Jones parecía una estatua tallada en la guerra y el invierno. Su chaqueta de campo maltratada estaba limpia ahora pero aún llena de cicatrices, muy parecido al hombre dentro de ella. No parpadeaba ante las filas de cámaras, no se inmutaba bajo los fluorescentes o las frías miradas de los políticos envueltos en patriotismo, porque ya había enfrentado la muerte en una jungla que nadie quería recordar. Junto a él estaba sentada Maya Chen, con las manos entrelazadas, los labios apretados, la transmisión en vivo parpadeando en rojo mientras transmitía él. Momento a millones, y al otro lado, la jueza Elena Vance, ya no una toga, solo una mujer con los ojos de su padre y los fantasmas de una nación descansando pesadamente sobre sus hombros. El fiscal, un funcionario federal llamado Keller, se aclaró la garganta con voz pulida y precisa al decir: «Señor Jones, para que conste, niega su implicación en los hechos descritos en la operación Eco Silencioso». Art levantó la vista, con la mirada fija, y dijo: «No. Los viví. Enterré los cuerpos. Y recuerdo cada maldito rostro que intentaron borrar». Una onda recorrió la sala como calor sobre el asfalto, y Keller se ajustó la corbata y respondió: «¿Así que admite que se salió de la misión? ¿Que desobedeció órdenes directas?». Pero antes de que Art pudiera responder, Maya se inclinó hacia adelante, con la voz afilada como el pedernal. «Desobedeció una orden de asesinar civiles y quemar pruebas, así que sí, se salió de la misión, y gracias a Dios que lo hizo». Keller se erizó, protestó, pero el juez presidente le hizo un gesto con la mano y asintió a Art. «La misión era una mentira», continuó el arte, con voz baja pero resonante. «Dijeron que era reconocimiento. Era limpieza. Un sitio negro dirigido por Davis y Greenleaf por el entonces teniente Thompson, agentes químicos de los aldeanos. Cuando nos negaron a llevarnos, comenzó a elegir. Los murmullos aumentaron, y en la galería, un hombre rosa, el claro predicó a Washington,
uno de los últimos sobrevivientes de Eco vivos. Su voz de grave pero atronadora como dijo, «Él está diciendo la verdad. Estaba allí. Intentaron matarnos a todos. Tengo las cicatrices y el silencio para probarlo». Maya tocó el audio recuperado a continuación. La confesión de Harold Vance, temblorosa pero clara, nombrando nombres, disculpándose con una hija que nunca volvería a ver y confirmando el rescate de Art bajo fuego en Da Nang. Debería haberlo detenido. Rasgó la voz del hombre muerto. Pero firme la orden. Jones fue el único que no vendió su alma. Al otro lado del pasillo, Richard Sloane se sentó en puños, pálidos y sudorando. Ya no es la voz de la ley, sino la cara de la descomposición. Y detrás de él, las pantallas se iluminaron con documentos lanzados durante la noche, archivos de bienes informados, notas firmadas, un rastro de papel que vinculó a Thompson con las órdenes originales y una campaña posterior de manchas que enterraron los registros de servicios de arte bajo cargos fabricados. En la fila de atrás, el gerente de campaña de Thompson se puso con cara de piedra, teléfono en la mano, los ojos escaneando las palabras que terminarían una carrera presidencial antes de que comenzara. Cuando llegó el momento de la decisión del panel, el silencio cayó como la nieve, pesada, silenciosa y absoluta, hasta que el juez principal se inclinó hacia adelante, las manos dobladas y dijo, «Este tribunal encuentra a Arthur Bernard Jones no solo exonerado de todos los cargos, sino que le declara un testimonio federal protegido y su testimonio de la arquitera y su vida a continuación, una región de la operación de la operación de la operación y su propiedad y su vida a continuación y su propiedad y su vida a continuación y su vida a continuación, y su vida es una arquitectora y su propiedad su vida a continuación, y su vida es una arquitectora y su propiedad y su vida, y es una vitalidad de la operación y su vida, y es la vida de la operación, y su vida, y su vida, y es la vida de la operación, y su vida, y su vida, y es la vida de la operación y su vida. Ordenado, la sala del tribunal no estalló, pero se sacudió con la exhalación colectiva de la justicia que hace mucho tiempo negó, y el arte no sonrió, no lloró, solo inclinó su cabeza, como si saludara a los hombres que no habían llegado a casa. Después de la audiencia, en los pasos del tribunal, una multitud se había reunido, no manifestantes, no prensa, ciudadanos, veteranos, familias que poseen señales. Bienvenidos a casa, soldado y verdaderos de la verdad, y John salvaron vidas. Maya se paró a su lado, con lágrimas en los ojos mientras susurraba. Se acabó, pero el arte miró más allá de las banderas y cámaras, en el cielo gris frío, y dijo, «No, finalmente se ha dicho». Pasaron las semanas y el país se agitó con el peso de lo que había surgido. Las estatuas fueron cuestionadas, las políticas reexaminadas y los archivos antiguos se arrastraron a la luz del día. El juez Vance renunció en silencio. Su último acto es enviar una caja de las pertenencias de su padre al arte, quien la abrió en una habitación de refugio iluminado por el sol, encontrando una foto de la joven Elena con una nota en la espalda. Dijo que le debía todo. Ahora sé por qué. La exposición de Maya ganó premios, pero no se detuvo. Fundó una base para denunciantes, y Luis construyó un sitio que archivó encubrimientos de guerra con transparencia inquebrantable. Y el arte se quedó, no como un fantasma, sino un hombre finalmente visto, enseñando historia en el refugio a los niños que habían olvidado cómo se veía el coraje. En la escena final, atrae a la estrella de bronce restaurada a un tablón de anuncios junto a cartas de los niños de los viejos compañeros de escuadrón, además de un mapa desvaído de Vietnam, y susurra, «Descansa fáciles, muchachos. Ya no somos invisibles». Cuando el sol se rompe a través de la nube y derrames como algo sagrado reclamado.